de Franco, noviembre de 1975, se suceden todo tipo de actos políticos y sociales y concretamente en el arte no podría ser de otra manera. La liberación de muchos contenidos reprimidos durante 40 años de dictadura desencadenan movimientos incipientes en música, teatro, cine y artes plásticas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, les habla José Bautista, presidente de la Asociación Culturarte y artista plástico. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 71 de la tertulia de arte y cultura Culturarte desde el Café Lisboa de Valencia en España. Hoy vamos a hablaros de arte posfranquista y para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos, socios y tertulianos. En primer lugar, os presentaré por la derecha mía a Jimmy Entraigües, que es periodista y escritor. Bienvenido a la tertulia de nuevo. Muchísimas gracias por invitarme. A su derecha tenemos también a Rafael Gassén, que es director de cine alternativo, diseñador, etcétera, y muchas cosas. Bienvenido de nuevo a la tertulia. Muchas gracias también por invitarme una vez más. Luego por mi izquierda tenemos a Carmina Gordo, que es máster en Historia del Arte, también es miembro de la Junta Directiva de la asociación, y en último lugar tenemos a Jesús Manuel Moreno, que es artista plástico y vicepresidente de la Asociación Culturarte. Bien, pues dicho esto, estas son las personas con las que vamos a hablar de este tema del arte postfranquista, que es un tema muy interesante. He encontrado un artículo publicado en Colombia precisamente hace 2 años, que 26 páginas analiza perfectamente este tema de una manera espectacular. Pero claro, tenemos que hacer una tertulia y no un texto de 27 páginas, pero bueno, más o menos os voy a comentar alguna cosa de ella. Porque además, justamente ahora que estamos en el 2020, y parece como que ya nos hemos olvidado de todo lo que sucedió en 1975 hasta ahora, y lo que hemos perdido en este tiempo, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, vamos a recordar un poco todo eso. Esta tertulia se está grabando en vídeo íntegramente y se emitirá por Culturarte RTV, canal de YouTube, y será publicada en nuestra web asociacionculturarte.org. También tenemos con nosotros como cámara de vídeo a Bárbara y como fotógrafo invitado para cubrir el evento a Pepe Lacreu, que es quien nos va a ayudar, en este caso, a hacer las fotos del evento que estamos ahora empezando. También se lo vamos a dedicar esta tertulia al fallecido Cesepe, que es uno de los artistas de la movida madrileña, del cómic, la ilustración y la pintura, muy representativo. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya con el tema, propiamente dicho. Como os decía, este artículo encontrado en la internet, que se llama Cultura y contracultura en la España postfranquista, la nueva figuración madrileña y la movida como fuentes para la comprensión de un cambio cultural, es de Mauro César Souza Rocha, de la Universidad de Playa Ancha, en 2017, en la revista de estudiantes de Historia Quirón de Colombia. Es muy largo y muy extenso este tema, pero solamente he cogido 2 párrafos para que sirva un poco de introducción. Por ejemplo, os diré que más allá de los alcances conceptuales que tuvo la movida, no se pueden dejar de mencionar las manifestaciones de esta. En este sentido, surgieron fotógrafos como Alberto García Alix o Ucalele, pintores y dibujantes como Cesepe, El Hortelano y Guillermo Pérez Villalta, grupos musicales como Caca Deluxe, Gabinete Caligari, Alaska y Radio Futura, cineastas como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Iván Zulueta, revistas como La Luna, Madrid de Mata y Madrid, y por supuesto lugares de encuentro como La Vaquería, Rocola y La Vía Láctea. Esto es en Madrid, luego hablaremos con las fotos y con Rafa Gassén, hablaremos de los sitios de Valencia y demás. Y otro tema también importante para ya introducir el tema sería el asunto referente a la cuestión política, diríamos, la cuestión sociológica. El hecho de que la movida haya rechazado la militancia y el compromiso político puede explicarse en tanto fue contemporánea del proceso de desencanto que prosiguió a la expectación tras la muerte de Franco. Y en ese sentido, la juventud libre de censura
de la militancia y del compromiso se pudo abrir paso a experimentar la libertad conquistada. Es decir, no existía una obligación moral y con ello las formas expresivas como el lenguaje, la vestimenta, el arte y la música vieron cambios que eran inevitables. En este sentido, bueno, pues yo creo que hasta ahí más o menos voy a dar paso a mis contertulios, porque el tema es bastante amplio, denso y además nos afecta directamente, ya que la mayor parte de los que estamos aquí pues vivimos esa época de una manera bastante en primera persona. ¿Alguien quiere empezar? Yo. Vale, Carmina, ¿entonces? A ver, yo antes de empezar quiero hacer un homenaje a la Constitución española. En el artículo 41.1, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. El artículo 46, los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio. He querido hacer un homenaje a la Constitución y sobre todo estos dos artículos. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una etapa de cambio impresionante en lo que puede ser el panorama literario, histórico, artístico y cultural, y sobre todo educativo. Por primera vez el Estado toma riendas a lo que es la situación cultural. Tenemos durante 7 años en el primer gobierno socialista Javier Solana como ministro de Cultura y Bienestar, Ministerio de Cultura y Bienestar, bonita palabra bienestar, aplicada a lo que es la cultura. Y es el momento de la creación de los grandes contenedores culturales, musicales y artísticos, el boom de la cultura acercada a lo que es el ciudadano. Y en ese boom estamos inmersos en esta década que es muy interesante, cuyos exponentes máximos que las vivieron los podemos encontrar en esta mesa, que son mis compañeros tertulianos. Hombre, muchas gracias. No sé si es para tanto el honor, pero en fin, bueno, casi. Ahora iremos viendo. Rafa, por ejemplo, que sobre tú, ya que tan homenajeado. Bueno, yo quiero decir una frase que se repetía mucho cuando murió Franco en España, que muerto el perro se acabó la rabia. Pero esa rabia no se acabó ni en un lado ni en el otro. Nosotros seguíamos combatiendo la rabia del franquismo a través de nuestras obras, o sea, esperando que viniera esa famosa Constitución que se constituyó en el 78. Sí, la transición, ¿no? La transición. Pero nosotros partíamos ya desde una revolución y desde un grupo de francotiradores que están luchando contra ese franquismo, o la franquicia del franquismo, por redundar en la frase, acogiéndome al nombre de don Francisco. Y entonces decir que ya estábamos desde finales de los 60 o así, habíamos iniciado una lucha desde varios frentes, ¿no? Tanto desde las universidades como desde el proletariado, ¿no? Y que se manifestaba o se materializaba en movimientos musicales, poéticos, cinematográficos, teatrales, por supuesto, y en revistas, totalmente como habéis hablado ahora de ellas, pues estaban el Víbora, etc. El movimiento underground, que casualmente entre Madrid y Barcelona hubo una explosión, digamos, de vanguardismo en ese sentido. Sí, es que la clave es, no lo he leído porque estaba en el tema, en el artículo este que he recomendado de Colombia, pero me acuerdo perfectamente de ese tema, de que todo el proceso artístico de esa época parte del underground. El underground, ¿qué es el underground? Tenemos que hablar un poco de lo que es el underground. El underground son pues una serie de dibujantes de cómic, ¿no? Por ejemplo, que dibujan por su cuenta en casas, hacen unos cómics particulares, no editados por editoriales, sino que los editan ellos mismos, con una temática, por supuesto, totalmente... alcanza mucho más, porque viene de Estados Unidos, ligado a la Factory de Warhol, o sea, del cine underground, porque luego aquí me lo hacen independiente, lo del arte independiente, ¿no? En cuanto a que el sistema de producción y exhibición tenía que ser independiente de los coordenados establecidos por el cine oficial, ¿no? Y entonces esa era la independencia a la que nosotros acudíamos, porque era la única manera de
de rebelarnos contra lo establecido, ¿no? Sí, y poder luchar con lo que aún continuaba ahí, porque en el 78, 79, pues aún había detenciones, existía censura, que no solamente no abarcaba al llamado cine de destape, no le afectaba, porque le interesaba a los continuadores del régimen, o que aún estaban allí. El panicílico que necesitaba el pueblo en aquel momento, ¿no? Pero nosotros queríamos dar otro panicílico muy diferente para educar a la gente o reeducarla, que estaba muy mal educada culturalmente, España era muy pobre, muy analfabeta, ¿De aquellas épocas? En ese sentido, cultural. Incluso la gente que proveníamos del proletariado como yo, que no habíamos tenido acceso a la universidad, chocábamos a veces ideológicamente con los santones, digamos, universitarios o que eran hijos del franquismo, que sí que tenían acceso a la universidad. Eran familias perfectamente establecidas. Nosotros éramos más estables, porque éramos hijos del proletariado, y la independencia que nosotros teníamos era económica, porque éramos trabajadores en la empresa libre también, que podíamos ser autónomos hasta ese nivel. Incluso producir nuestras propias películas, como era mi caso, o el de otros, que éramos hijos de proletarios, y que con nuestra autonomía económica podíamos autoproducir nuestro cine, o nuestros libros, nuestra música. Exacto. Es decir, que de ahí viene un poco la palabra underground, que quiere decir alternativa a lo establecido en ese momento. Underground quiere decir bajo tierra, el metro, ¿no? Es el underground. Tranviario. Tranviario. Entonces, en ese sentido, pues claro, eran circuitos que estaban creándose artísticos al margen de lo establecido, evidentemente, y por eso eran underground, porque eran casi clandestinos, diríamos. Empezarían con una cierta clandestinidad, prohibición, ¿no? O sea, y entonces estaban ahí, pues, empezando a hacer una alternativa. Ese underground, pues, ahora, por ejemplo, pues gana Oscars, ¿no? El Subway. Bueno, yo quiero decir que todo esto empezó con la muerte de Franco. Mira, si quieres poner ese que sí. Parece una obviedad. ¿Ese es de muerte de Franco? Parece una obviedad, es este cuadro aquí. Esto es del año 1975, es una obra que yo realicé en esa época, tenía entonces 19 años, cumplidos en septiembre, en noviembre murió Franco. Y bueno, en realidad es una premonición de la muerte de Franco, porque todo el mundo estaba con el telediario puesto a ver qué pasaba. Y ahí empieza todo, pero en ese momento lo que se está haciendo en arte en España tiene un poquito de parangón con lo que se hace en Estados Unidos, con algunos países sudamericanos y sobre todo con lo que se está haciendo en Alemania, que es un arte bastante olvidado, que es este de la crónica de la realidad, al cual yo, que era muy jovencito entonces, pues me sumé. Y el primer cuadro que hace un artista español que se ha convertido en emblemático es El abrazo, que lo hace Genovés, y que ahora estamos a vuelta de que la gente empiece a conocerlo y todo eso, porque todo aquello se olvidó un poco, ¿no? Se olvidó con esto que vino después, de lo que decir que si el underground, que si no sé cuánto. Ya en aquellos años, previos a la muerte de Franco, los artistas o sea, todos los pintores de Bellas Artes, los que éramos un poco inconformistas, pues ya hacíamos graffiti, ¿no? De hecho, algunos de los grafiteros de entonces de Estados Unidos ahora son célebres, y algunos jovencitos que se han sumado al pero cuya idea ya, el graffiti actual, es la idea de hacerse famoso a través del graffiti, llegar a las galerías comerciales y disparar los precios de sus obras hasta millones, ¿no? Mientras que en aquella época era todo lo contrario, era un movimiento de rebeldía contra todo, porque éramos muy jóvenes y los jóvenes por naturaleza somos rebeldes a todo, ¿no? Al margen de lo que luego hagas en la vida, cuando tienes 16 o 17 años, pues eres muy rebelde. Si eres pintor, pues te vas a hacer graffiti como hacía yo. En mi caso, yo trasladé el lenguaje del graffiti al lienzo. Entonces, yo trabajaba con sprays, etcétera, ¿no? Y los completaba luego al óleo. Eso es lo que hice en el año 75 a 77, y es lo que, muy influido también, tanto por Genovés como por Canogar, pero yo quiero decir que eso que empieza en ese momento no es solo luego la movida que será en Madrid como en Granada como en Valencia, sino que continúa hasta el día de hoy.
Es decir, el arte posfranquista sigue hasta hoy. ¿Por qué digo esto? Pues por una cosa muy sencilla, porque esta obra que veis ahora es La cola del paro, la realicé en el 2009, tiene claras evocaciones de todo aquello que se hacía entonces, porque la problemática social vuelve a surgir a partir de la crisis del 2009 precisamente, y empieza a haber estas situaciones, ¿no? El artista no puede ser, me parece a mí, ajeno a lo que ocurre en el mundo desde un punto de vista, desde todos los puntos de vista, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces empieza a ocurrir estas cosas, ¿no? Tenemos ahí cómo la gente se amontona para... Bueno, todavía aquí vemos una cosa maravillosa, y es que la gente interacciona, habla con ellas en la cola del paro mientras está, a ver si le llega el turno, ¿no? Para ver si dan algún trabajo, ¿no? Desde el año 2009 al 2020 en el que estamos, lo que hemos ido viendo es que poco a poco la gente se ha ido despersonalizando, y cada vez es más difícil encontrar a alguien en una cola que hable con alguien de delante o de detrás, ¿no? Cada cual está en lo suyo, con su pinganillo, con su móvil, y eso es lo que yo en el momento actual estoy reflejando, ¿no? Porque yo veo que en el momento actual tenemos un problema muy serio de comunicación entre las personas, ¿no? Entonces, todo el periodo intermedio entre lo que fue la muerte de Franco y ahora, pues ¿qué pasó? Pues pasó que la mayoría de los pintores establecidos, como era el mismo Guinovar o el mismo Genovés, empezaron a hacer otras cosas más conformes con el mercado. Canova empezó a hacer unas abstracciones, siguió haciendo no sé cosas muy interesantes por otra parte, yo creo que no. Genovés yo mismo. Ya en el año 79 empieza lo que se llamó la transvanguardia. Eso fue un movimiento muy importante en toda Europa y en América. Y ese es propiamente el arte post, digamos, ¿no? Que de alguna forma hace, porque hasta el año 75, incluso 78, está también conviviendo el arte conceptual con este tipo de arte. Pero a partir de ahí hay como una ruptura, ¿no? Un querer volver a las raíces de la pintura, a pintar de una forma más expresionista, a que salga todo el trazo más suelto, más así, ¿no? Entonces es lo que se llama transvanguardia, donde se incluye todo un movimiento postmoderno, que el neoexpresionismo, que en cine también se manifiesta, y en la literatura, por supuesto, ¿no? Tenemos por ejemplo, perdón, sí. Porque surge muchísimo antes el equipo Crónica, por ejemplo, que hace una crítica social. Ahí está, eso es lo Pues que eso es. el año Todo eso se acaba en el 78. Brutal, utilizando los iconos que tenemos todos en la memoria, sobre todo de la historia de España. Desde los meninos de Velázquez, al de Duque de Olivares, todo eso, la infanta Margarita leyendo el Lola, el mundo de Rosa, de la Luisa del Corazón, la mecanización del hombre metido dentro de la máquina, como los cuadros de Fernández Ller, en que todo eso Crónica ya antes lo anticipado y vive de ello, que eso es lo más importante, consentido por el franquismo. Pero fíjate Rafa, precisamente Crónica termina en el 81-82, ¿no? Sí, Es decir, pero aparece en el 64 y está consentido por el propio, igual que Saura, bueno, los dos. Tapies, Chillida, es decir, ellos ya se están moviendo en el año. Están dentro del estatus. Sí, pero dentro de lo que cabe, pero dentro de lo que cabe, digamos que son contestatarios al movimiento. Es decir, yo recogí. Tapies por el nacionalismo catalán. Claro. Y los otros. Recogí precisamente para esto unas declaraciones de Tapies del año 77, fíjate, y dice: en principio, más que una apropiación por parte del régimen, fue un aprovechamiento por parte de los artistas de algunas plataformas oficiales. Yo creo que nos aprovechamos en cierto grado unos de los otros y nos permitieron hacer de la mejor manera, salir al extranjero y participar en bienales como yo cuando participé en Venecia y en San Pablo gracias al régimen. Es decir, yo creo que ya hay un movimiento, no sé si, esto es como cuando decimos, ¿cuándo empieza la era moderna? Cuando Colón llega a América, es decir, parece que nos gusta etiquetar. Yo creo que tiene que ver un poco con la frase que yo te comentaba efectivamente antes. El cine independiente, el ser agresivo, pero con sentido. Constructivo. Pero dentro del franquismo me faltaban 4 meses para un juicio franco. Es decir, yo creo que todo esto nace mucho antes. Pero siempre que fuera constructivo. Sí, pero yo bajo mi punto de vista, el tema de la democratización de lo que es la cultura
Mi instituto fue el pionero en visitar al IBAM, en las primeras visitas guiadas del museo. Era una exposición de arte Povera, me acordaré toda la vida. También se acercaba a los jóvenes a conocer el Palau de la Música, que también era ejemplo de arquitectura de la época. Y también nosotros, los que éramos más jóvenes, lo vivíamos como que ya teníamos nuestros puntos de encuentro, que era lo que eran las discotecas, los pubs de alrededor, la vestimenta de alguna manera, las chupas de cremalleras, los pelos como los llevábamos, los maquillajes como los llevábamos. Es decir, que aquello era más que nada era el baby boom que hubo, que ya éramos conscientes de lo que en la plenitud de nuestra adolescencia, de lo que era esto, y nos encontrábamos incómodos de lo que habían vivido pues nuestros padres, por ejemplo. Eso ocurrió, sí, pero eso ocurrió porque el último franquismo, Franco en los últimos años introduce a ministros que están relacionados con la obra del Opus. Entonces esta gente quiere dar una abertura a la democracia. Entonces se da cuenta de que España no puede ser demócrata con Franco o sin él, si no hay una clase media. Y entonces empiezan a abrir la universidad. La universidad, en mi caso, como si tú no fueses a la universidad, por tus circunstancias. Pero toda la gente de mi generación que fuimos a la universidad fue por la universidad. Era gratis, era la universidad para todos. Y entonces mi mujer, por ejemplo, es pediatra y fue también, era hija de un cartero, yo soy hijo de un carpintero, etcétera, ¿no? Y en España todos éramos pobres, no había una clase media, había una clase alta y la mayoría que éramos todos los proletarios a los que tú te referías. Y entonces, claro... nosotros hacíamos una universidad paralela. Sí, yo, sí, también. Y estaban... Con gente que sí que estaba en la Facultad de Filosofía, o en letras, o estaba en económicas, o estaba en otras, donde nos invitaban a participar a sus manifestaciones, a sus movidas, pues, contra el régimen en aquel momento. Participábamos incluso de las lecturas de Marx o de lo último que venía de Sudamérica, ¿no? De la Borges, a Vargas Llosa. Yo lo que me refiero es que todas estas cosas, cuando tratamos un tema histórico, yo siempre procuro sacar lección para el momento actual, digamos, ¿no? En el momento actual se ha conseguido, desde hace ya unos años a esta parte, se está destruyendo poquito a poco, minando la clase media española, ¿no? La clase media se produjo de una manera, pues así como os he contado, muy sencilla. Dijeron, pues vamos a abrir las universidades, vamos a fomentar que la gente que esté más capacitada intelectualmente pueda estudiar desde los que estaban medianitos intelectualmente, para arriba, y luego ya hubo toda una carrera, etcétera, ¿no? Pero ya en el caso de mis hijos, yo tengo ya 63 años, y mis hijos están en Inglaterra, porque se les ha dado una formación maravillosa aquí, y entonces cuando ellos pudieron acceder al trabajo, tenían sueldo de 600 euros, y habiendo estudiado una carrera como arquitectura, pues no se iban a poner a ganar 600 euros hasta que aquel señor quisiera darles 1000. Y entonces se fueron a Londres, donde tenemos 300.000 españoles muy bien cualificados, que serían la clase media española que necesitamos y que ya no estará. ¿Por qué no va a estar? Porque los sueldos son de miseria, una clase media necesita tener unos sueldos para gastar y ser, digamos, el motor del país como lo fue en los años 70 y en los años 80. Ya, pero ahora por otra parte se está pidiendo una parte del gobierno de que lo que necesitamos es incluir al proletariado migrante, o sea, los migrantes que se cualifiquen de alguna manera para poder sustituir a esos hijos que tenemos en el extranjero. Sí, una cosa bastante bochornosa, porque ya me dirás tú que gano yo con que mis hijos están en Londres, ¿no? Y ahora la gente que viene, porque ahora vas al médico, y yo no tengo nada en contra de nadie, ahí me parece muy bien todas las nacionalidades, pero lógicamente si los médicos españoles han huido, pues entonces tenemos que sustituirlos, como tú dices, con inmigrantes. Sí, pero ahora resulta, perdona, que la formación que tienen esos señores, unos las tienen excelentes, porque han acabado su formación, por ejemplo, en España, etcétera, ¿no? Y otros, pues, no llegan al nivel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hemos hecho, digamos, nos hemos echado cantos contra nuestro propio tejado. Al hacer una formación maravillosa, gastamos un dinero increíble en formar a nuestros jóvenes y que nuestros jóvenes hayan huido.
la presión En fin, pero tenemos un programa que se llama Extranjeros por España, Pero no por el creo que mundo, eso- Españoles por el mundo, que está Pero no muy creo que bien. esos extranjeros quieran seguir recogiendo fresas en Almería. Pero yo Porque si- Bueno, nos estamos yendo del tema, me parece. Retomando. Vamos a retomar, aunque ha sido muy interesante, me parece, el análisis que ha hecho Jesús sobre el pasado que estamos tratando político en España y lo que puede tener de relación con la actualidad a través de su obra, justamente, que puedes cambiar si quieres ahora ya las diapositivas y podemos poner otra cosa distinta. Mira, por ejemplo, ese que está ahí, que es un cuadro mío, que es el de la bandera. Bien, hablando de la muerte de Franco, justamente ese cuadro pues fue uno de los primeros que pinté cuando estaba, creo que estudiando Bellas Artes todavía, empezaba a estudiar Bellas Artes, entonces en el estudio que tenía en la calle Roteros, en Valencia, pues había muerto Franco el día anterior, me parece. Entonces justamente había una bandera de estas que se usaban para poner en los balcones y tal, que no sé, Para las fiestas. para las fiestas y tal, entonces estaba en ese piso que era un piso alquilado y se me ocurrió ponerla ahí de esa manera, que no está extendida, como veis, sino que está recogida y... No, que se la lleva el viento y se ha doblado el sí, revés. algo así, ¿no? Y con ese fondo tan lúgubre, que era lo que realmente había en el balcón ese del estudio, veíamos ese edificio ahí en medio de ruido del fondo y tal, ¿no? Entonces, es un testimonio verdaderamente realista, o sea, es una interpretación en ese momento realista, porque yo todavía no había conocido pues, otras cosas, y entonces pues hice este cuadro que bueno, pues representa ese momento de la muerte. Quizás en muchas ocasiones, cuando abordamos el pasado, parece que nos movemos bajo el síntoma de qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Entonces, necesitamos etiquetar. Volvo un poco al tema anterior de clasificar qué es lo que ocurre a partir de la muerte de Franco, ¿no? Obviamente. Yo creo que ya se venía gestando, obviamente, todo un movimiento cultural, es decir, tanto en el arte plástico como en la música, dentro de la música catalana, dentro de la música en Valencia, en el País Vasco, incluso el cine, el nuevo cine, el famoso cine catalán, ¿no? Que aparece en los 60, en Madrid. Es decir, yo creo que ya se está gestando la escuela de Barcelona, ¿no? Es decir, se va gestando una serie de hechos. La Postibel, que influye mucho porque es la izquierda divina, porque es una burguesía que intenta hacer eso. Pero, junto a eso, Que me lo ha hecho ella y no funciona. junto a eso, es decir, creo que ocurre un hecho muy interesante. Es decir, la muerte de Franco lo que habilita, es decir, es que eclosione y explote todo eso. Es decir, a partir de la juventud la gente se empieza a vestir como punks, es decir, que ya era un movimiento que tenía 10 años, con los pelos así, las chupas de cuero. Es decir, creo que ya España estaba volcada a sufrir ese cambio cultural. Empiezan a aparecer todas esas revistas, todo ese movimiento underground que ya venía larvándose y que la muerte de Franco lo que hizo fue exponerlo ya claramente, afirmarlo, porque ya vosotros, todos los que eran cineastas independientes, los pintores que empezaban a hacer sus propuestas, los escritores, ya venían haciendo una gran labor de zapa frente a eso y solamente faltaba que cayera el dictador, ¿no? A ver, la cultura influyó. Yo todavía quisiera saber si uno va por el mundo y se encuentra que, por ejemplo, ve a Marilyn en camisetas en Estados Unidos o en Japón. Yo el día que vea que aquí tenemos a la Pantera Rosa en una camiseta, diré que de alguna manera nuestro arte está integrado también en la sociedad, ¿no? Para mí la muerte de Franco significa así. Hombre, claro. Nosotros no creo que fue hasta visual, hasta de forma visual. Quiero decirte porque vamos a ver otro tema que no se ha tratado todavía, que era la sexualidad, el transformismo, por eso es muy importante. Sí, un momento. Bueno, ¿vas a ir por ahí o...? Pero luego, cuando cojamos luego las fotos que tienes tú, mejor. Sí. Esta foto que tenemos aquí ahora mismo es otro cuadro mío también que está... Es que el tema de pasar las fotos está un poco complicado, podemos ser. No funciona bien el Marquestes. Entonces, esta foto es otro cuadro mío de la época también, del año 76, creo que es. Manises, fue la primera vez que presentaba yo un concurso, estaba estudiando Bellas Artes, y justamente pues, se me ocurrió coger como temática pues, esta foto que es un poco pues, militar, no militar, pero un militar cogido justamente en un aspecto un poco diferente, que
que era pues cogiendo una niña en brazos, ¿no? Es un poco lo contrario de lo que significa un poco ser un policía o un militar. Y de espaldas, para no identificarlo, sino que fuera un poco más universal en ese sentido, es una foto que cogí de una revista, no sé si era Life, o sea, de estas, y que luego yo la interpreté pues proyectando solamente el dibujo y cambiando los colores, como veis ahí, ¿no? Nada, simplemente era eso, porque pertenece a esa época en la que estábamos moviéndonos con mucho con el tema militar. Y si quieres pasamos a las fotos. Sí, eso es lo de... si quieres pasar, hacemos incluso al tema del sexual, por ahí medio, sí. Hablando de ese tema, del tema sexual, yo lo que incidiría, me acuerdo yo en el instituto que teníamos las primeras charlas de educación sexual, que era novedoso y integraban todo y era el cambio de la concepción de cosas que estaban ocultas o que solamente se hablaban dentro de casa, también se hablaban en lo que eran los centros educativos y ya se veían pinturas, se nos proyectaban en diapositivas, pinturas donde aparecía el ser humano, sí, en cuestiones sexuales, estaban las series El cuerpo humano que nos proyectaban en clase, que había una apertura de todos los que eran los profesores, de todos los agentes educativos, para proyectarnos a nosotros esa libertad que por fin había llegado. Y se podía contemplar y ya se podía empezar a hablar de ello perfectamente. Sí, jugar con esos elementos. Por ejemplo, este cuadro, que también es de esa misma época que el anterior, un poco después, al ver que había tenido éxito ese cuadro que he editado un poco casi de casualidad, otra foto que también encontré en blanco y negro, pues no sé si es una especie de fusilamiento o es una ducha. El caso es que también me inspiró pues, a estar en ese contexto y lo interpreté con la misma técnica que el anterior. Entonces también, bueno. Permíteme un segundito nada más. Hay un excelente libro de un crítico de izquierda valenciano que se llama Tomás Llorens, que se llama Vanguardia Política en la Dictadura Franquista los años 60, ¿no? En la cual él analiza y él habla de los efectos y de la gestación de lo que han sido las vanguardias, tanto dentro de la etapa final del franquismo como lo que fue a posteriori. Es más, a posteriori el señor Llorens, que fue un militante del Partido Socialista, junto a políticos intelectuales valencianos, fueron los que en gran medida impulsaron un poco determinadas corrientes, y creo que todos lo saben porque son del mundo de las artes plásticas, impulsó muchísimas cosas de las artes plásticas y de la cultura en Valencia. Pero sin embargo él era de la dura del Partido Socialista. Estamos hablando de un ortodoxo que decía la cultura tiene que ir por aquí, las exposiciones tienen que ir por allá, se va a presentar esto. Es decir, que aún saliendo del ámbito del franquismo y su represión, nos encontramos también con unas coordenadas dictadas del partido. Es decir, y cuando hablamos de libertad, obviamente que todos hemos ganado los espacios de libertad personales, institucionales, pero también hubieron alas duras de conductismo intelectual y artístico. Bueno, ahora lo vemos ya con una perspectiva, evidentemente, que como decía Carmina, se abrió el pensamiento a que pudiésemos hablar, porque es que yo recuerdo que tenía 17 años, es un año antes de morir Franco, que todo era no vayas a hablar de política, hijo. Entonces vivíamos un poco en esa sensación de miedo de no vaya a ser que digas algo que no interese, ¿no? Digamos, ¿no? Por eso la arte plástica de alguna forma, como siempre en las artes plásticas se deja un poquito más, ¿verdad?, de la cuerda floja, pues un poco podías decir más cosas de las que podías decir hablando, porque realmente es que no se podía hablar, ¿no? Y es verdad que entonces pues empezaron a hablar de las charlas en los institutos, a dar una formación sexual, que yo pienso que en aquella época era adecuada, ¿no? Lo que se hacía ahí, ¿no? Entonces, claro, nos venimos otra vez a 2020. No, pero espera, vamos a ver, es que ese tema es interesante que lo trate Rafa Gassén con las fotos que tiene él ahí seleccionadas de la época, si las encuentro, porque es que no de la época de justamente de los años estos que estamos hablando, la movida en Valencia, la movida valenciana. Y la represión que hubo. Y la represión. Bueno, antes, ya que me ha salido este cuadro, esto es Abigraí, no sé si os suena, hace 3 o 4 años, o 5 ya, ¿eh? No, esto es del año 2005, o sea que hace ya muchos más años.
Pues que salieron este escándalo de cómo las tropas inglesas que habían ido en teoría a proteger a la población civil, pues cogían a civiles y los humillaban de forma que este tiene unas bragas puestas allí, en fin, hacían burlas, mofas, etcétera, ¿no? A mí esa figura, que también la cogí en un periódico, pues estamos hablando de 2005 o 2006, no me acuerdo, me recordó al Cristo toda la columna y por eso hago como un parangón aquí con eso. Bueno, A ver si puedes poner las fotos. sí, voy a ver si las encuentro. Entonces, claro, la cuestión de la... Mira, arriba, ¿ves arriba? Pensar... Ves pasando hacia la derecha. Sí, pensar que con la muerte de Franco se acabó la represión, ahora ya todos somos libres y ahora podemos hablar y decir lo que queramos y todo lo demás, pues tiene un punto de falsedad, ¿no? Es decir, porque... Bueno, lo que había era una necesidad de liberación sexual. Bueno, ya, pero quiero de decir manera que conforme hemos ido pasando, en cada momento se han visto situaciones denunciables. Pero en la calle, a nivel particular o personal, Sí, la es gente esto. se había liberado. Sí, pero intentará De- ponerla. Es que yo no sé. Abajo. ¿Es esto? Y ya estamos hablando de los 70. de los 70. Que no, Que- no sé cómo... No habíamos llegado a los 80 De y la ya ahí. había y una. la Aquí música, había. No como se me Cabezo, abre. por Me ejemplo. abre. No le puedes dar ahí, Eso, no le puedes darle Aquí. ahí, vale, Ahí es el vale, mensaje. vale. ¿Ya? Suelto. Pues vamos a hablar de eso, venga. Mira, estamos aquí, este es un cartel del Festival de Jazz que yo hice en el 77, me encargaron el primer festival de jazz que se hizo en Valencia, en el Teatro Principal, entonces estuve haciendo el cartel, la escenografía, una serie de cosas y tal. Entonces, bueno, desde la época, para que veáis un poco de qué estábamos hablando. Sí. Pasa. Parece Charlie Parker, ¿no? Sí, Charlie Parker, justo. Esto es una... Un momento. Anterior. Esto es una exposición colectiva que hicimos, pues muy incipiente también, unos cuantos en aquella época, con esa interpretación pues un poco pop de los tubos de óleo y tal, y bueno, también son cosas de la época. Muy Ahora, Warhol, ¿no? esto también es un cartel de, festival de jazz también, del mismo festival de jazz, pero que era ya con los elementos o con los artistas que tocaban en aquellos días y tal. ¿Lo enseñaste tú? Sí. Aquí ya son cosas de Rafa. A ver. Sí. Mira, Ya esto se es- nota, ya se nota. Hombre, Sí, bueno, esa es una obra de teatro que era una crónica sobre la prostitución en el barrio chino de Valencia. Empieza a través de los ojos de gente muy marginal que luchan de alguna manera, están imbuidos dentro del franquismo sufriendo las consecuencias de él también. Y es una obra de teatro que fue finalista absoluta en los premios teatro de Micale y tuve que hacer dos versiones, una en valenciano y otra en castellano. Y no se ha podido montar todavía, pero Eso es la educación. pero tiene un aire muy pasoliniano eso. sí. Esto es una agencia de publicidad, hay gente, está Paco Escobar, Carles Barranco, cantautor a la derecha, que también era grafista. Que ya murió. Sí, ya murió. Estábamos en Boramar, que es la agencia de publicidad que montó Jordi de Lama, que veníamos todos de Publicidad. Entonces nos montó en Boramar con varios compañeros, estoy yo ahí también, y luego montamos la nuestra propia, porque queríamos, había en época socialista, trabajábamos para el Diario de Valencia, Noticias al Día, para gente como Pérez Belló, etc. Damos sus proveedores de alguna manera. Gente de la underground. Es a mí un cartel que me pidieron hacer una referencia a El beso de la mujer araña. el beso de la mujer araña, sí. Ah, de Puig. Sí, Manuel Puig. Que recién en el Valencia Cinema se estrenó la obra de teatro. Sí. Y el cartel hacía referencia un poco al mundo de betón de Finlandia, ¿no? Y ese de horas la casualidad que coincidía con la Semana Santa. No sabemos por qué. Y hay un paso de Semana Santa marinera en la parte de abajo. Y arriba está deteniendo policía gay, por supuesto, a otro muchacho. No muy famosa. Había una sala de variedades en Valencia, muy famosa, y vino un grupo argentino con esta obra, El beso de la mujer araña, y alguien lo metió allí. Y entonces yo recuerdo haber leído la crítica, pues luego yo vi la película, ¿no? Cuando vivimos yo. Sí, hoy la película con Raúl Julián y... Sí, y entonces decían, ¿quién ha metido esta obra, no? En este... No, pues en el Valencia Cinema hubieron butacas volando por el aire, ¿sabes? Hubo gente que estaba en contra de la lectura que se hacía sobre las relaciones homosexuales en una cárcel.
claro, entre dos personas tan potentes, ¿no? Como eran los dos. Y entonces, vamos, que las butacas volaban. Pero también hablamos, en la época, sobre todo en la época de los 80, yo estudiaba en Escolapios, me acuerdo que estaba la sala de cine X y había un boom de salas de cine X que, según tengo entendido, era... Sí, eso, era de las más importantes ciudades Valencia en salas de X. Este cartel lo hice para mi versión muy personal del crimen del Cine Oriente. Ves ahí que pone Cine Oriente. Y de este guión pues lo copió el señor Pedro Costa, hizo la película con Pedro Rubianes y Anabel Alonso. Muy bien, muy interesante. Fue una cosa molesta. Hay que decir un poco, para terminar un poco, que este tema lo ha propuesto Carmina Gordo, es la que ha propuesto este tema, y que también, además, en el IBAM, el mes que viene, parece que es, ¿no? Rafa, ¿me lo dirás? Sí. Van a haber una exposición justamente sobre este mismo tema. Eso tiene que ver con la anterior. Mira, eso es el crimen de la envenenadora de Valencia. Estamos hablando de la Blanca, sí. El caso de la envenenadora de Valencia. Y ese soy yo, ese extra con bigote. Y detrás está el pelotario Freddy, que hace de galán de la Telepavé. Y es un guión en el cual yo trabajé también y la producción también. O sea, que son cosas que están relacionadas con el crimen de Cine Oriente de alguna manera. Exacto. Porque el productor era Pedro Costa. Pero tú que estuviste en todo ese movimiento y que fuiste un partícipe activo, es decir, ahora cuando ves que llega al IBAN una propuesta y te dice post-franquista, ¿no? Y tú dices, no, yo vengo luchando desde antes, ¿no? Y que lo que llegó después fue el resultado de un trabajo y luego te hace... Claro. Y a mí me ha costado buscar cosas después de Franco, te lo digo de verdad, porque estábamos más activos antes que después. ¿Ves? Lo otro lo veo todo como más consentido o más consentido, o como más que esté hecho el camino ya. Entonces lo que estaba antes es lo que es el germen de todo lo que vino después. Que todo supongo que en el IBAM ahora se hablará de ya, ello. pero la pregunta que me planteo es, ¿qué queda de eso? Es decir, la nostalgia, el que nos juntemos a hablar, ay, nos perseguían y no, sino, ¿cuál es el resultado de eso a nivel social? Ni por homosexual, ni por atracador. Pero tú como otros artistas, es decir, al exponer tu trabajo, es decir, hoy qué queda de todo eso, ¿no? El riesgo estaba en que cuando tú proyectabas una película, tuvieras a los fachas en la puerta pegando tiros o queriéndose llevar, ¿sabes? O secuestrar mi película Salomé, que aún sigue en el tribunal de orden público, claro, que no sé ni cuándo se podrá recuperar. Pero vamos a decir que sí que había un comité que estaba pendiente de que eso no ocurriera, de que no hubiera gente que se manifestara libremente a nivel sexual, político, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso, perdón, pero es que justamente eso te ha pasado hace poco incluso con Facebook, ¿no? O sea, creo que en el Facebook también... Eso quiero decir, que es un poco lo que decía antes Jesús, que esas cosas que pasaban antes, ahora mismo también están pasando. Ahora por el pin parental de ahora. ¿Ah, sí? Por eso Sí, una semana me enteré yo. Puse a una pareja de gays cohabitando, pero no era muy urgente, pero claro, los comentarios míos eran un poco fuertes. Yo retomando el tema de qué nos ha quedado, qué ha quedado de aquello, aquello ha quedado en una generación que es mi generación, en la cual empezamos a poder ver, contemplar, aprender lo que era arte. Pertenezco a la primera promoción del Plan Nuevo de Historia del Arte, tengo compañeras por aquí, en lo que es la propia tertulia, y la verdad empezamos a ver cosas que antes no se podían ver. Era empezar a salir. Yo fui promoción Erasmus, yo estuve fuera, yo viajé, yo aprendí, yo tuve mis experiencias, yo volví, yo vi. Si no hubiera tenido ese paso previo de esa salida por franquismo, yo hubiera tenido la oportunidad de ir a la universidad, a lo mejor no sería ni lo que soy. Pero en el caso de la música en Valencia, a finales de los 60, primeros de los 70, cualquier manifestación de música, cine independiente y tal, era una convocatoria que inimaginable, que abarcaba toda Valencia, o sea, toda la ciudad, incluso los pueblos de alrededor, venían solamente a ver algo. A Raimon venían a verlo. A Raimon. Yo lo el Senador de Salomé, de películas que no tenía no veo tiempo ni sonoridad,
se llenó aquí en la sala de la Alameda, estaba todas las 4 o 5 facultades que había en Valencia, el barrio del Carmen completo, y era un desborde, una anarquía de gente que lo único que querían ver era ver lo que había allí, que les daba lo mismo la historia, que si era Salomé o no era Salomé, o sea, si era lo que fuere, necesitaban ver algo, porque si les prohibían las películas de Pasolini, de Luis Mal, de Antonioni, de todas estas, o censuradas, que venían todas troceadas, que no entendías nada, pues después tú hacías eso libremente y te podías llevar un par de hostias ahí en la puerta del cine, o te podían llevar o simplemente dejarlo pasar, ¿no? Como una cosa, bueno, como un capricho del realizador, ¿no? Y entonces eran convocatorias donde la gente no faltaba, era una cita ineludible, porque que no, Sí. y eso ocurría ya en los finales de los... O sea, cuando, por ejemplo, también Antonio Maeza convocó a la gente de la Ribera de Villar en el 69 para la prohibición de Orfeo filmada en un campo de batalla. Aquello era un campo de batalla en la calle. En realidad la gente matándose por entrar a verla. Y entonces que había ya, pues, lo que decías tú, eso de que antes, si no hubiera visto lo de antes, no vendría. Claro, obviamente. Y no esa añoranza de un tiempo pasado, que fue mejor ni peor. No, lo digo por el resultado de ese trabajo, de esa lucha, de ese esfuerzo personal, artístico, es decir, qué es lo que va quedando. El tiempo que fue, y se vivió intensamente, porque necesitábamos hacerlo, lo que vivía. Si no lo vivías intensamente, lo vivías. Tenías que arriesgarte. ¿Quién es este chico? Luis Fernández. Era súper jovencito. Sí, Luis Fernández. Que fue director de la Mostra de Ah, Cinema. vale, me hace que Bueno, fundó el CAPSA 13 con Luis Fernández, con Rafa Ferrando, fue director de la Mostra, autor del anarquista desnudo, Y la fallera mecánica. la película La fallera mecánica, también el libro Los frikis, y es un poco de todo el terreno, pero bastante inaccesible en este momento. Se ha retirado de la vida pública, o pública, no sé. De las patillas. Bueno, aquí yo, en mi faceta nacionalista, independentista, catalanista, estoy con Joan Monleón, Merche Banyuls, tristemente desaparecidos, en la Sala Celeste de Barcelona. Sí, celebrando el fin de año. Yo estoy cantando un bolero, acompañado al piano por el grupo, por Pavesos. Pavesos. Pues también he sido cantante, sabía que de todo. ¿Has sido cantante? Canta, pero no os voy a cantar. Ah, vale. No voy a cantar un bolero. Pero en otro momento. María Dolores, En te otro canto un bolero. También ocurría en esa época el redescubrimiento de lo que será el tema de la literatura. En el instituto estudiaba valenciano, teníamos las asignaturas de valenciano, teníamos también literatura catalana contemporánea, en los cuales redescubrías unos autores que no lo conocían tampoco incluso nuestros padres, ¿no? Claro. Estaban un poco escondidos con unas temáticas que eran completamente Esta novedosas. no es Nina Hagen. No es Nina Hagen. No es No es Nina Nina Hagen, Hagen. no. C'est moi. No me digas. Este eres tú, ¿no? Este es el mismo que hacías transformismo, ¿no? Lo que hacías antes del transformismo es un poco este ejemplo, ¿no? Sí, fue la inauguración de la discoteca Barquis. Precisamente la decoración la hice yo. La con neones, que era un homenaje a Matisse. Como ves detrás, figuras matisianas, Sí. el hombre con la estrella. Eso es un film desaparecido. Nina Hagen fue joven alguna vez. Sí. Hombre, la máscara que llevaba, eso, maquillajes y tal. Eso es un film desaparecido. Que lo filmamos Sigue, con sigue. Rafa Ferrando y Luis Fernández. Aquí mi imitación de Liza Minnelli en Cabaret. ¿También eres tú este? También. Es que Valencia en el año 77 vinieron dos amigas, que eran amigas para todo, que habían trabajado en París como así cantantes, como vedettes de revista y de todo. Cabaret. No vienes trabajar en el Lido, en el Solís, en el Toro, sí, por supuesto. A lo mejor era de la tercera fila. No lo sé. Pero ellas querían montar aquí en Valencia un teatro cabaret, ¿no? Que se llamaría La Cetra, y entonces fueron buscando por Valencia a ver a quién encontraban por ahí, es decir, algún chico que se atreviera a ponerse una falda y una peluca. Pero, afortunadamente me encontraron a mí
y a Tony Campos, a Margot, a la Champán, en Carnitas de Clown. ¿Pero cantabas realmente? Hacíamos playback al que yo quería Playback. cantar. La Margota hacía playback también. También, pero también se lo Esta es la de cantaba. Money, Money, Money. Money, La Money, no la ¿Cuál llegué. es esta? Dice My Hair y Cabaret. Mira, si yo le cuento todo esto a mi hijo, me dice que somos unos nostálgicos, unos Esa abuelos es, de cebolleta esa es del copón. Mi Sí, imitación de Marilyn No, la lectura que sacaría él me diría, bueno, el resultado es, esto es como el declive del Imperio Americano, ¿no? Que me habéis dejado después, o de la caída del muro. Pues dejarte ser lo que eres. Claro, Vivir sí, como eres. sí, pero Eso- Todas estas son ya de imitaciones mías, todas. bien, ahí estás estupendísimo. De esta de Nacho de la... Pues tienes tu misma edad, Nacha, me imagino, ¿no? Algo así. ¿Ves? Aquí estamos los tres. En Carrita de Clown, yo que me llamaba nombre artístico de Arlene Lee en homenaje a la película de Vanessa Rentiesa de Julie Andrews. Sí. Y Margot a la derecha. Eso era en la centro. Era el chino de Valencia. ¿Y cómo conseguiste este cuerpecito? Pues tenía 28 años o así. No, pero es un cuerpo muy de mujer, ¿no? Muy Pues sí. un estilismo precioso. Triunfaba. Sí, sí, sí. Así hacían cola para verlo. Uy, Sí. las ballenas. Ay, No, lo que comentaba antes es que la noche de Murió Franco teníamos que haber estrenado una obra de teatro, el Chocolate Teatre, con la Infanta Divina y el Rey Matarote en el Micale. Y entonces estábamos todos esperando que Murió Franco y nos fastidió la noche del estreno porque era el 20N, precisamente. Entonces nos quedamos todos esperando de que levantaran el duelo y que dieran, y que hicieran, proclamaran el rey a Juan Carlos, que fue el 25, creo. Entonces estuvimos esperando todos hasta que nos ocurriera la cosa. Y entonces el 26 ya a mí me pidió Moleón, de que pusiera, pues que podía hacer un número de transformismo, ¿no? Para animar el cotarro, digamos, el espectáculo de hacía una segunda parte donde era muy de fiesta. Y ahí es donde yo me transformé, en, pues, que no sé si aparecerá por ahí, era en Sara Montiel, ahí, era cantando Clavelitos. muy Warhol, ¿eh? Muy Warhol, sí. Sí. Hay una cosa que no hemos comentado y que yo lo tenía en mente, y es el golpe de Estado del 23 de febrero del año 81. Pues yo creo que ese sí que marcó un antes y un después. Hasta ese momento estábamos todos así, Pero nos podíamos esperar cualquier cosa. Claro, a mí me habían dado, No fijaros, nos vino así de repente. sí. Yo tenía la cátedra de dibujo de bachillerato en Barcelona y mis padres, claro, vivían aquí en Valencia. Y cuando dieron el golpe, yo llamé a mis padres, pero yo, fíjate, la situación la asociaba con la de la República. Yo decía, no digas dónde estoy. Digo, porque si aquí esto triunfa, yo me voy al extranjero, porque para que me quiten la plaza, yo llegaba a pensar que anularían las oposiciones de la época democrática, como ocurrió cuando de Franco, ¿no? Que anularon las oposiciones de la República, ¿no? Y entonces yo llamé a mis padres y se lo llegué a plantear así, ¿no? Yo, no digáis si me preguntan dónde estoy, ¿no? Entonces, claro, realmente a partir de ahí, a partir del año 81, después de Milán del Bosque y todo lo demás, verdaderamente hay una consolidación, ¿no?, del sistema democrático español, y creo que fue verdaderamente ejemplar. Hay mucho que aprender de ese momento, ¿eh? Yo todavía me acuerdo, porque fue un flash psicológico, ver a Carrillo saliendo en la televisión con dos banderas así, una la comunista y otra la bicolor española, ¿no? Es decir, o sea, es que fue un momento verdaderamente emocionante, donde hubo una reconciliación absoluta, ¿no? De todo se olvidó Paracuellos, se olvidó los unos que fusilaron a los otros, los santos mártires, es que se olvidó todo. No que se olvidara, pero sí que se llegó a una reconciliación real. Porque mi abuelo, un abuelo era de la zona republicana y el otro era de la zona nacional. Entonces eso se vio en muchas familias. Entonces hubo un decir, bueno, pues hasta aquí se acabó, vamos a olvidarlo, porque si nos fijamos los años que hace desde este 76, que murió Franco, y los años que hacía del 76 hasta que acabó la contienda en el año 39, realmente es que estaba verdaderamente cerca, ¿no? Cuando se hizo claro, nosotros que éramos muy jóvenes no
nos dábamos cuenta, pero es que realmente estaba muy cerca lo que había ocurrido. Los cuatro que has visto grafistas que estamos pintando o dibujando son los mismos que fuimos testigos de la otra noche, o sea, esa es la otra foto del 23F, que desde esa misma tarde o la tarde anterior estábamos los mismos. Hoy testigos, o sea, oyendo la radio yo, Carlos Barranco y yo, y los otros habían bajado a la cafetería a merendar o algo así, ¿no? Lo que quiero hacer es un inciso. Y estábamos allí. Que aparte del miedo que pasamos, yo me acuerdo de ser pequeña, vivía cerca de la Avenida del Cid, se escuchaban los tanques. No, si vivían en Maestros Sosa. Pero lo que más influyó fue ese día cuando entró España y Portugal con Morán entrando en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea. Eso ya supuso el descorche de lo que es la botella, que vino el progreso, los fondos europeos que empezaron a llegar para por fin desarrollarse todo lo que era el país en infraestructuras, en la economía. Todo cambió. Los paseos con las amigas que hacía en el nuevo centro de Rafa Tamarit, que por cierto es espectacular, encontrártelo en el círculo, en el Colegio de Arquitectos, la exposición que hay de su obra, ya es un nuevo establishment en el cual ya se respira lo que es ese cambio de la modernidad, que ya no se le pueden poner las puertas al campo y vamos ya adelante y con una fuerza inusitada de gente joven para... Sí, Carolina, eso tuvo su luz y su sombra. Yo, no obstante, siguiendo con el 81 y el golpe de Estado y lo que supuso la reconciliación entre los españoles y ayornándolo, es decir, trayéndolo al momento actual, bueno, vamos a no repetir la historia, porque el gran problema de estas dos últimas generaciones de españoles, los que tienen ahora menos de 30 años, es que han tenido una historia muy mal estudiada, si es que han tenido alguna. Y entonces, fíjate que yo todavía hace 10 años en el instituto, menos de 10 años en el instituto, me llevo a un grupo al Reina Sofía a ver el Guernica. Estamos hablando de segundo de bachillerato. ¿Qué habían sabido ellos que en España hubo una guerra civil? Eso es terrible. Que nuestros jóvenes hayan perdido la memoria. ¿A qué los aboca esa ignorancia? Los aboca a que sean muy manipulables y a que en España pueda repetirse lo que ocurrió en el año 36. Y ojo, porque saquemos lección de la historia. Saquemos lección de la historia y los españoles estábamos reconciliados y vamos a seguir reconciliados, por favor, que vamos a respetar que usted crea que Marx fue maravilloso y que Stalin fue un tío de puta madre y crea que yo creo que Jesucristo fue el hombre más importante de la historia de la humanidad. Y respéteme usted a mí y yo lo respetaré a usted. Entonces, eso es muy importante en el momento actual. Pero hay un sector de la política en este momento, o de ciertas facciones o partidos, que tienen un aire pre-guerra civilista, es decir, que no dejan de nombrar a Azaña, a lo que pasó en el 36, el golpe de Estado del 34, que se le llama el golpe de Estado, cuando gana el Frente Popular, cuando se declara la República Catalana, en el 36 también, las huelgas en Asturias, todo eso es un merdel que parece que nos quieren evocar otra vez al 36. Es decir, no, eso era, parece que el 36 ocurrió ayer, no hace 70 años, 80 años, lo que parece que fue ayer. Entonces, para ciertas personas, partidos como de ultraderecha, etcétera, para ellos el 36 no está olvidado, está ahí. Vamos a ir a quemar un convento y a violar monjas. ¿Otra vez? Hombre, mira, yo no sé tú cómo lo ves, pero yo he visto carteles hace muy poquito en Valencia, en la parada de las bambalinas del autobús, poniendo que la iglesia que más luce es la que arde, la que mejor luce es la que arde. Entonces, tú comprenderás, si yo soy una persona religiosa, creyente, católica y apostólica, a mí eso me pega una pata en los huevos, ¿lo entiendes, no? Es decir, entonces, claro, yo a lo mejor resulta que soy, o mi padre resulta que es un santo y a lo mejor se deja matar porque piense que le tienen que quemar su iglesia, pero a lo mejor yo no, ¿entiendes, no? Es decir, entonces, una de dos, o España está reconciliada o no lo está, y si España está reconciliada, vamos a enterrar a los muertos ya y dejemos las fosas donde pero están. Hay gente que parece que no está reconciliada.
Hombre, Porque eso, quieren pues tú lo estás... No, perdona, es que esta es una discusión muy actual, a mí no me parece baladí. No, pero a mí me parece baladí. estáis yendo un poco del tema porque estamos hablando de arte, estamos hablando de la aplicación de... ¿Se puede hablar en este- o es que ya hemos vuelto a donde no se puede hablar? Pero hemos hablado de No, Vale, tranquilo, se Jesús. puede hablar, Tranquilo, se puede Jesús. hablar o ya hemos llegado a donde callémonos porque ciertas cosas No, simplemente que estáis ya no se un pueden poco decir, sí se pueden en una decir. discusión muy pero- personal. No es personal, está a la orden del día en España. Hemos No hablado creo. de- Si no, lo que él llama pero no es ultraderecha el tema de la no conversación. tendría ahora los votos que tiene, la intención de voto que tiene. Pero vamos a ver, no es el tema de la conversación y precisamente Bueno, tú dirígela. retomando esta cuestión, estamos en el Café Lisboa. El Café Lisboa, ¿por qué estamos en el Café Lisboa? Pues estamos en el Café Lisboa justamente porque fue un centro, no sé ahora mismo exactamente, en este momento actual de Valencia, pero antiguamente, pues En el parece primer ser, Café Lisboa. en el primer Café Lisboa por lo menos, Su última ubicación en la calle Caballero. en la calle Caballeros, pues fue un núcleo de intelectuales, donde se hacían una serie de tertulias y de encuentros, según tengo entendido, no sé bien en qué época, y luego vino a este lugar, que no sé si ha seguido también una misma dinámica. ¿Puedes decir algo tú, Patricia? Era más en el Café Lisboa anterior, en la calle Caballeros, donde sí que había más movimiento y más tertulias, se hacían títeres, sí que había más... Títeres. Sí, Ujú. hacían muchas Pues cosas. según tengo entendido. Yo según tengo Los micros, a ver, según tengo entendido, en el primer Café Lisboa era el sitio donde todos los intelectuales y todos los primeros los artistas, todos los que eran los bohemios de la época, los transgresores de la época, era el punto de encuentro, donde ellos se encontraban con lo que ocurría en el posfranquismo, necesitaban puntos donde se encontraban. La noche era el momento ideal del día, era el sitio donde compartían ideas. Sí, que se bebía mucho alcohol, había problemática de las drogas, aquí tuvimos el tema de la ruta del bacalao, etcétera, etcétera, pero era el germen donde todo nació aquí en Valencia. Es un sitio en el cual también se empezaban a escuchar tertulias en valenciano, donde se podía Pero la eso- gente pero eso hablar era en también libertad. Porque en lo libertad. llamaban, que era Sí. Tony Page, Tony Bauer, Sí, sí. pero que era también bastante elitista, es decir, que no era el Carmen. El Carmen no era, es decir, que no era Peplum, Peplum no, Lumpen. Que no era otro estilo, es decir, que era como más elitista, más gotimín, digamos, el primer Café Lisboa. Luego ya este fue Ah, más sí. democrático, Claro. la verdad sí. Sí, Habla de este cartel que es muy interesante plásticamente. sí, La canchofa, ¿no? Eso es La algo... chofa. sí, es La como fiesta, lo... estuve yo explicarlo. La Sí, fiesta de la sí. carchofa. El nuevo Carchofa. ¿Sí? No, ese es un bar que en el Carmen, yo estuve viviendo en la parte de arriba y conozco al dueño y me pidió que le hiciera varios carteles publicitarios para ponerlos en el local. Y esto fue uno de ellos, con Elizabeth Scott y Humphrey Bogart. No Carchofa. Muy bien. Y esto fue El Pavesos, sí, ahí. eso es el estreno que nos fastidió don Francisco Franco y que provocó que yo al día siguiente o al otro me travisiera. A ver, explica eso. Sí, está aquí. Yo estoy con esa barba arriba. Ferrer, Merche Bañús, Miguel Moreno. La colla. ¿Eso dónde es? ¿El plano de eso? Eso es de Remicaleto. El Micalet. Sí. Eso es el rodaje en el Ateneo Sueco del Socorro en Sueca. Y ese, el pianista, es Felipe Rodríguez, que es el que fundó La Taba, que es una productora discográfica, y tuvo también una tienda de discos en el barrio del Carmen y varios locales como creo que el Café Concert y uno de esos, ¿no? Y es un hombre que ha montado muchas series de happenings a nivel musical, pictóricos, etcétera, así que también es un gran entertainment de la ciudad de Valencia, lo ha sido siempre. También está lo que era el mítico, y sigue siendo el mítico Calcata, en el Carmen, Calcata. donde se ponían todo lo que era los últimos gritos musicales, se ponían ahí, era un sitio
muy auténtico, porque era un palacio gótico que es un pub discoteca. Y Sí. 3 tristes tigres donde se oía jazz en directo. Sí, el cartel que os he puesto antes. Cristo. ¿Y esto? Esto es un homenaje que le hice a Van Gogh, pero La habitación. la habitación Van Gogh, hablando de la supuesta homosexualidad del propio Van Gogh. Es un cuadro que tiene 2 cuadros, 2 historias, que el otro no sé si estará por ahí después. Entonces, esto es el sifón, realmente, ese era el otro Café Lisboa, el verdadero Café Lisboa. Entonces, sí que venía la gente que era verdaderamente independentista, nacionalista, intelectuales de primera línea, ¿sabes? Y ahí estoy yo de espaldas, estamos rodando una película, y el fondo, el mural lo pinté yo. Como ves que a las 4 bandas saliendo del sifón, lo ves al fondo, Y la bandera republicana. y la azulita también, ¿no? Y la bandera Es que no republicana. tiene Sí, sí, fantástico. ¿Y esto es un disco? Sí, de los Thompson. Ese lo hice yo también. Esto es mi pub que tuve en el barrio del Carmen. Se ¿Cómo se llama llama? Bilitis. Sí. ¿Cuál? Bilitis. 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 Un homenaje a la novela de Pierre Louis y la película. Sí. Y esto es un guión que es una crónica de la ciudad de Valencia, bueno, de los super bajos fondos. La historia de un transformista liado con un skinhead. Bueno, guión más fuerte que ¿Una película? ¿Una película? Sí, pero no se ha grabado. No se iba a rodar. Entre Pasolini y el Eso- movimiento punk Sí, sería algo así. ese estudio es el estudio de Pascual Esteve, el abogado, Pascual Esteve Barona, y en ese sofá estuvo sentado el novio de Gracia Imperio 2 noches antes de que murieran los dos. Era un sitio donde Pascual, yo tuve una relación muy fuerte con él, que ya ha fallecido hace años, está en la Gran Vía de Marqués del Turia, arriba del Barclays. Entonces en el ático que se subía por esas escaleras teníamos el dormitorio y bajo celebrábamos un montón de fiestas. Ahí invitaba al cuerpo de baile del Teatro Rosafa, nos íbamos al teatro, nos traemos a toda la compañía, sobre todo el cuerpo de baile, y los invitábamos pues eso, a tomar copas y a lo que la gente quisiera, es decir, que no había problema. Pero fíjate, Rafa, yo es que me vuelvo a hacer la misma pregunta, así como hemos reconocido los movimientos, yo no creo que exista un arte post-franquista y se pueda aglutinar, creo que tuvo mucho que ver con los movimientos sociales, con el movimiento de compromiso político, y bueno, también un poco luego, tanto con la caída del franquismo como la llegada de la democracia, se movilizó la cultura como se ha creído, porque al final, lo que decía Sara, en el momento que la política pone las manos sobre la cultura, va a tirar para donde tenga que tirar, ¿no? Pero me gustaría saber, en el fondo, es decir, así como conocemos a los punks, y yo veo que mi hijo, otros amiguitos, otras chicas, pues son capaces de seguir comprándose ropa punk o botas, o Warhol o tal, ¿cuál es el resultado de todo este movimiento que tras el franquismo, es decir, por supuesto la libertad, el derecho a tener mucha libertad? Bueno, yo es que esto de la libertad con el pensamiento postmoderno es como cuando vas al cine y tienes 60 salas y te dicen, ve usted la película que quiera, entonces tienes 4 de Harry Potter, 3 de no sé qué, una de Almodóvar, y dicen, no, es que yo quiero ver una película checoslovaca, lo que sea, eslovaca. Ah, es que no la tenemos. Ah, entonces, ¿cuál es la libertad? Te vas a ¿No? la Es decir, no, pero no, a lo que voy. Ya, ¿Cuál es el tienes resultado razón. de eso? ¿No? Es decir, Tienes razón. Es que, fíjate, ahí en tu análisis hay una cosa que no es del todo real. Y es que en el arte postfranquista, sobre todo, lo que ocurre a partir del posmodernismo, sobre todo fundamentalmente a partir de 1980, en España el 81, pero ya desde el 78 ya está arrancando, ¿no? Es que esta gente, Almodóvar, etcétera, dije Almodóvar por decirlo, ¿no? En pintura Perería, Tachemaco, Sí. etcétera, ¿no? Miquel Barceló, etcétera, yo mismo. Es decir, hay, digamos, un desencanto de la política, ¿no? Ese movimiento es un poco fruto de ese desencanto de la política. Cuando ya el PSOE empieza a decir la OTAN de entrada no, y organiza una manifestación con la OTAN de entrada no, y luego no meter la OTAN, pues eso es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, el PSOE y todos los que vinieron, ¿no? Sí. Es decir, pues entonces esto genera mucha gente que había puesto muchas esperanzas en esta libertad así, política, un desencanto
que llevó a la gente a ese mundo tan Es underground. costumbre de todos los políticos desencantar, ¿eh? Sí, bueno, pero es que en España Ellos fue... antes que nosotros. Claro, Ellos pero antes que en nosotros. España fue muy importante porque había muchas esperanzas puestas en la gente. Pero es que los ¿no? políticos se desencantan antes que nosotros. Yo lo que Porque también... nosotros éramos transgresores y queríamos seguir siéndolo. Y los políticos no, eran No, conformistas. los políticos no, ya estamos viendo ahora los que llegan al poder cómo llegan y que pronto se hace eso me refiero. con una riqueza La otra Yo lo, adecuada. que, yo lo que creo, aparte de lo que es en sí el arte, también lo que es la moda, ¿sí? La reivindicación, Dios mío, yo cuando veo, digo, La moda puedo es arte, ponerme, la moda es arte. puedo ponerme zapatillas, el ponerte zapatillas de la mujer ya puede estar constreñida, esos zapatos horripilantes o los tacones que te matan la espalda, que puede ser tan digna y tan empoderada llevando unas zapatillas de deporte con unos pantalones vaqueros. Me recuerda todo lo que es la estética Armani. Aquí tienes una estética transgresora Sí, a la sí. derecha, Claro. la super concha, que Claro. era un icono de la transgresión en Valencia. Sí, en pero los el 60, poder, 70. en la actualidad poder la gente de vestir de esa manera, que ya esté normalizado esto, me acuerdo en corrupción en Miami, cómo iban vestidos de corrupción en Miami, o Emilio Aragón, modelo de Armani, llevando traje, chaqueta con zapatillas blancas. O sea, Bueno, aquí tenemos son- otro ejemplo de pero, transgresión, sí. porque ese protagonista, ¿sabes quién es? Es el hermano del alcalde socialista de Valencia, Ricardo Pérez Casado. Ah, sí, le dan aire, Su le dan hermano era muy aire. transgresor, Sí. quería ser Marlon Brando, quería hacer cine, Sí. y hicimos una película muy a lo Bertolucci sobre la República en Valencia, ¿no? Antes habrán hecho el Parain, y esto es una especie de Parain Ah, ¿sí? en el año 71, que la misma estética a lo Bertolucci, de un poco... ¿Cómo se tituló? ¿Eh? ¿Cómo se tituló? La cosa dormida, estaba basada en un cuento de Red Bradbury. Lo que pasa es que yo lo amplié y lo trasladé a la República, al baño de la República. Mira, indumentaria, ¿sí? Sí. Indumentaria, el poder, la comodidad, el vaquero, eso, Esto es la historia eso de es un libertad. soldado. Bueno, no se ha perdido. Del ¿No? soldado Esa forma de conquistador. vestir la podéis ver ahora. No se ha No, perdido. eso soy yo también. Lo que te quiero decir que esa forma de vestir, que en ese momento fue así, no se ha perdido. No, Sí, no, para tú lo ves nada. por la calle, así. lo ves. Yo, pues, es como- Se ha perdido el pantalón vaquero y las patillas grandes gracias al río. Pero yo no llevo vestidos grandes ahí, pero porque... No, Bueno, me hay refiero cosas, que- en la moda hay cosas que sí, que no. Esta es la exposición que estábamos comentando, que va a haber próximamente en el IBAM, que nosotros nos hemos adelantado a IBAM en ese sentido. Somos No somos vanguardistas. siempre... Esto es un trailer, ¿no? Bueno, sí. Una previa. Siempre, Una siempre nos premier, adelantamos un al spoiler, IBAM, le siempre, llaman siempre. ahora. Yo creo que Tenemos- será más libre esto que lo otro. Yo creo que sí, por Sí, supuesto. sí, sí. Bueno, como esa tertulia se está... Esta película que está anunciada en el cartel, Sí. recuerdo haberla visto Yo también. en Granada, precisamente la vi yo. Me partí de risa con ella porque es una especie de falla valenciana en cine, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque los catalanes están muy estandarizados. ¿no? Otro tipo de películas valencianas de ese momento que se decía no flores, joyas, por ejemplo, ¿no? Así en cine, pues los catalanes estaban como muy estandarizados, como diciendo, ¿pero eso qué es? ¿Qué manera de llevar la cultura? Y había que explicarles, no, es que tú entiendes lo que es una falla, pues esto es un No, pero cine que es una claro. falla. Había gente que sí que lo entendía como Ventura Pons, por ejemplo, que le gustava nuestra forma de hablar el català. I és que parleu un català molt valencià. Diu, home, perquè és valencià. Diu, és que m'agrada. Diu, vaig a fer una pel·lícula en valencià, me dijo, ¿no? Hizo la de Puta Miseria, la hizo así. Y a él le encantaba venir a cenar como León y conmigo, por todas las expresiones y los giros y tal, de ver que la diferencia evidente que había de dos culturas que parecen hermanas, pero que realmente no lo son. Así que hay una diferencia, yo no digo abismal, es decir, es de cultural casi, ¿no? Entonces, no es lo mismo un pueblo del Montseny que uno de aquí, de aquí al lado, de Moncada o la Safor. Entonces, él le encontraba un encanto a nuestra forma de hablar, lo que él llamaba valenciano también, claro. Por eso hizo La Puta Miseria con... Muy bien, fantástico. Bueno, pues todo eso y mucho más. Yo aquí estoy apuntando cosas para lo que os voy a decir después, las recomendaciones. Sabéis que tenemos unas recomendaciones por parte de los tertulianos de eventos
próximos que van a haber en Valencia, etcétera. Entonces, bueno, ya quedan más o menos 15 minutos, más o menos, entonces si acaso podemos pasar a ese punto, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿empiezas tú, Jesús? Bueno, yo voy a recomendar una exposición que hay en la sala Arte Ronda, en Cronista Carreras. Va a empezar el viernes. En Cronista Carreras, en Arte Ronda, Sí. en la calle Cronista Carrera de Valencia, la exposición es de Juan Carlos Blasco y va a estar muy poquito tiempo, va a estar solo hasta el 8 de febrero. Lo recomiendo porque además está al lado de la Roza de Tetuán, donde se puede ver todavía una monográfica, bueno, más actual que monográfica, de Nicolau, y otra que hay también sobre Picasso, sobre Eso en Bankia, eso en Bancaja. en Bancaja, sí. Bancaja. Está muy cerquita de esta pequeña galería y bueno, pues esa es mi recomendación. Ah, fantástico. ¿Conoces a Blasco entonces? ¿Conoces a Blasco? No. Pero lo recomiendo. Ah, curioso. Sí, yo sí, bueno, lo tengo de amigo y tal. Curioso, me parece que lo conozcas. ¿Tú? Yo Que lo no lo conozco que recomiendo personalmente. encarecidamente que se vaya a visitar la exposición de Rafael Tamarit y los archivos que tiene tanto personales él como del Colegio de Arquitectos en la sede del Colegio de Arquitectos de Valencia. Está en la calle Hernán Cortés. Es sorprendente, es un artista que edificó todo lo que es el nuevo centro y también aparece todo lo que es la obra que hizo para Lladró y todas las tiendas Lladró en todo el mundo. Una persona muy llana, muy agradable y sobre todo tiene un soporte audiovisual que hace que sea más comprensible lo que es la obra. Y ahora que lo citas, fíjate que hablando del tema que nos ocupa, en el año 76 expuso por primera vez en Valencia Miquel Barceló, en la sala del Colegio de Arquitectos de Hernán Cortés, de la Villa también. Y luego me acostumbré a ir porque había exposiciones de arquitectos muy interesantes, pero pasaban como un poco desapercibidas, nadie se enteraba. Yo aquello lo vi por casualidad, un día que pasaba por Hernán Cortés y tal, ¿no? Y recientemente he estado allí viendo alguna exposición y sigue también en el mismo plan, de hacer exposiciones muy interesantes y que casi nadie se entera. Se enterarán los arquitectos, digo yo. Y por eso la recomiendo. ¿Ah, sí? Muy interesante la sala. Sí. Curioso. ¿Rafa? Bueno, pues yo la verdad es que vivo muy aislado, en plan conventual, entonces... Bueno, después de todo lo que has hecho, madre Pues mía, no, o sea, por eso precisamente os recomiendo que veáis cómo se puede hacer cine con poco dinero. Veis mis películas en YouTube o en mi Facebook, Rafael García. Ya, simplemente, y ya está. Ah, muy bien, Pues las fantástico. veis y disfrutad o estéis tristes de mí. Pero que veáis que con poco dinero, sin subvenciones además, se puede hacer. Y buen cine. Como decíamos la otra noche, que estaba pidiendo, por favor, Ya. a ver, una propina, por favor. Muy bien, pues nada, buscaremos a Rafa Gassén en el YouTube y que ahí tiene todas las películas que ha hecho, etc. Jimmy. Yo voy a hacer dos recomendaciones. Una es la próxima exposición que se va a hacer en el Iván, que creo que nos va a permitir tomar distancia y proximidad a lo que ha resultado ser todo el trabajo artístico, todo el trabajo de unión, digamos, social. No, y ha habido mucha investigación también. Sí, detrás de todo eso No nos también ha hemos habido... quedado sentados Efectivamente. mirando la pantalla. Creo que eso nos va a permitir a los que sobrepasamos los 30 acercarnos a conocer un poco más toda esa labor. Y hay un segundo museo que yo siempre lo recomiendo a todo el mundo, que es el San Pío V, el Museo de Bellas Artes. Yo cada vez que veo a Cecilio Pla, un pintor valenciano que yo adoro y creo que está muy poco reconocido y conocido, Cecilio Pla es algo espectacular y nos enamora con la pintura. Es el otro, y pintaba con muy pocos colores, porque él decía que necesitaba manejar una paleta muy pequeña, ¿no? Es de una sensibilidad extrema. Sí, para los 19 se dan una serie de tandas muy buenas como Garnero, por ejemplo, y yo. Exacto, Fidel también trabajaba un poco. Claro. Los pintores del 19 valencianos
muy importante. Excelsos. Sí, sí. Excelsos. Excelsos y dispersos, porque Y dispersos también. tendríamos que decir todos que a qué escuela pertenece cada uno, porque son muy individuales. Teresa Pinazo, que no tiene nada que ver con, No tiene. con Cecilio Pla En absoluto. o con Ricardo Verde. Por ejemplo, me ha gustado mucho esto que me recuerda, tu pintura me recuerda a Ricardo Verde. Sí, claro, es fantástico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me asombró el autorretrato que tiene él en el Museo de Bellas Artes. Hay un autorretrato Sí. de Ricardo Verde. Y hay un paisaje. Sí, que justamente se llama Ricardo Verde y yo digo, uy, verde, tal. Verde. Eso, porque yo a veces también un poco con nombres con colores. Exacto, y entonces es el primero que empieza a cambiar colores en Valencia, porque en Valencia casi ningún pintor, que yo recuerdo, excepto luego, bueno, cambios de Grain, ¿ya? Pero hay muy pocos de Grain, perdón. De Grain es lo de París. Pues sí, hay poco cambio de colores en Valencia, porque no sé, no te das- Pero él es pionero en eso, ¿no? Sí, Es pionero. Sí, el extranjero me lo dijo sobre el mío de Grain. De Grain, Me dijo, vosotros tenéis aquí un banco, tenéis un banco. Aquí en Valencia tenemos un banco, me decía un holandés o no sé qué. Ah, ¿sí? Sí, extranjero, me lo dijo viendo el museo, ¿no? Es que la gente no Aquellas reconoce. fantasías. ¿Qué? ¿Qué recomiendas tú? Un día tendremos que hacer una tertulia de esas generaciones de artistas valencianos que fueron. La de Grain, junto con Pinazo, nacen en la década de 1840. La de Sorolla, que nace una generación después, en torno a 1865. Sí. Y los que habéis mencionado primeramente, que nacen en torno a 1880, 70 y algo, Sí, que son de Grain, no, Muñoz de Grain, todos estos verdes y tal, que son, digamos, empiezan siendo luministas, un poco arrastrados por lo que fue Sorolla y tal, pero que acaban en lo que es el Art Deco. Yo los he puesto de cabecera en mis películas. En Cosas de Hombres hay Y una. tú tienes hay mucho una estilo de, también cuando... hay una de García Carnero y el otro de Fillol, uno de Fillol también, el de la muerte. El de Guapeza Valeriana es el después de la riña o la pelea o de la huelga. Hay un hombre tumbado que está con el Boca abajo, boca abajo escondido con el sombrero. en la calle Colón. Después de la refriega, se llama el cuadro. Es una maravilla de cuadro que a mí me influyó mucho cuando yo era A muy mí me inspiró la jovencito. película Guapeza Valeriana, digo, esto es blasfemia. Bueno, venga, voy a recomendaros yo entonces. Una maravilla, porque Fillol ha sido un autor que hasta hace 2 o 3 años que me hizo una monográfica en el Ayuntamiento de No, pero era Madrid. muy amigo de Blasco, porque la Sí, pintó. lo pintó en el 1902 o así. Bien, pues yo recomiendo una exposición que todavía no está, pero que dentro de poco va a estar, que es una de Sorolla con 200 dibujos preparatorios, que viene Para mí es un mejor obra, de Bilbao, de Madrid, de muchos sitios, y va a venir aquí en el mes que viene, parece que es en febrero. Entonces va a ser una exposición bastante importante porque vamos a ver al Sorolla auténtico, diríamos, en el sentido de cuando él hace un apunte del natural, cuando hace un apunte en cartón, en papel, un boceto o simplemente apuntes, y entonces a partir de ahí, de ese trabajo, parece ser que luego elabora otras obras más importantes, que son las más conocidas, ¿no? Siempre los artistas conocemos las obras finales, las obras grandes, las obras representativas, pero detrás de esas obras importantes siempre hay una preparación tremenda que nunca se conoce. Entonces, fijaros en Sorolla, lo importante que es, y después de muchos años, al final vamos a ver esas obras, ¿no? Que son bastante importantes, por lo tanto. ¿Dónde se ve? En Bancaja, la Fundación Bancaja. Pero es que va a haber Sorolla en Bancaja y Sorolla en el IBAM también. O sea, ¿Sí? va a haber ¿También? Sorolla, vamos a tener un año Sorolla. No, pero En el IBAM también. También va a haber Sorolla. Han hecho Explica eso. Sí, que se va a hacer orientalismos de Sorolla en el IBAM. Para marzo se prevé lo que es la inauguración. No sé, supongo que será después de Fallas o una cosa así, o a lo mejor lo adelanta, no se sabe. Pero también. Spanish Society, los bocetos de los cuadros de la España de Sorolla, de la Spanish Society, lo han marcado todos los bocetos, los recortes son como collages, es como una especie de
de lo que fue el cubismo después de recortarlo, pegarlo, ahora recojo esto, con carboncillo, lo pinto encima, lo pego, o sea, y son unos cuadros impresionantes, es decir, que es súper moderno. La que vamos a tener mucha luz, mucha luz. Nadie nace el collage y el cubismo. Muy interesante, pero justamente nosotros nos vamos de Valencia, o sea, esta es la última tertulia que hacemos este año en Valencia ciudad, por lo tanto, habéis tenido la suerte de que estáis aquí presente con nosotros, porque, no sé por qué ha coincidido así, pero estamos en ebullición, ahora hemos estado varios años haciendo muchas tertulias y actividades en Valencia ciudad, con la subvención del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Este año no tenemos esa subvención, porque el ayuntamiento no ha considerado que tengamos, pues quizás, pues merecimiento para tal. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos la libertad para irnos fuera de Valencia ciudad y nos vamos a ir a Catarroja, en primer lugar, en marzo, donde vamos a hacer la tertulia número 72, el 23 de marzo al 8 de abril, y esa tertulia va a ser sobre Michavila, en concreto, Joaquín Michavila. Luego también inauguraremos la exposición Culturarte en Catarroja, ¿vale? Que será lo que haremos allí en Catarroja, que va a ser pues, una exposición además de muchos artistas de la asociación, a lo mejor 15 o 16 o 18. Después nos iremos a Castellón en mayo, al Círculo de Bellas Artes, donde vamos a hacer una exposición allí también, pues como Agua de Mayo se llama, aquí tenemos al comisario, va a ser Jesús Manuel, y la tertulia será sobre Porcar. Ahí el Círculo de Bellas Artes de Castellón, una tertulia sobre Porcar. Y por último, de momento, si no hay otras cosas, tenemos en Altea, en Alicante, tenemos una experiencia, un evento bastante importante en un lugar que se llama, creo, el Taller de Tony, o algo así, donde haremos una exposición también de los miembros de Culturarte sobre la cúpula del Mediterráneo. El tema va a ser cúpula del Mediterráneo, y la tertulia también va a ir sobre ese mismo tema, sobre la cúpula del Mediterráneo, que en Altea justamente es una cuestión que le da mucha importancia y que es muy representativa. Entonces, bueno, pues estas son las cosas que vamos a hacer, por lo tanto nos despedimos de Valencia momentáneamente tras esta tertulia. Por supuesto que ahora después vamos a inaugurar la exposición también que tenemos aquí, que nos está rodeando a esta tertulia en este café de Lisboa, y que pues presentamos a 5 artistas de Culturarte, como son Elena Blankenstein, Salva Ríos, Elena Luque, Celia Kettle y yo mismo, Bautista. Aparte de todo esto, pues también si queréis estar informados de más actividades que hagamos en la asociación, pues tenéis, como he dicho antes, el portal asociacionculturarte.org, donde podéis ver estatutos, web de los socios, forma de hacerse socios, próximos proyectos y eventos, todas las actividades de la asociación, exposiciones, bueno, etcétera. Ahí hay muchísima información. Luego también, si queréis recibir cosas, aquí tenemos una hoja blanca donde podéis dejar vuestros datos, vuestro email y tarjetas también de la asociación. Pues bueno, pues dicho todo esto, ya vamos a cerrar y simplemente agradeceros la asistencia al público que ha venido aquí con nosotros en este momento, a los tertulianos también por su tiempo y su dedicación y su entrega a este tema, y al Café Lisboa pues también por su disponibilidad y facilidades que nos ha dado para toda esta realización de este evento. Pues nada más, que seáis felices y chao. Bueno,